laterales y tienen dos arcos, un posterior y un anterior. ¿Cómo yo sé que es el anterior y el posterior? Porque el anterior es mucho más corto y el posterior es mucho más largo. Recuerden que las facetas articulares, las que parecen como si fuera una suela de zapato, es lo superior, y las que son circulares es la inferior. Entonces este es el atlas, la número 1. Recuerden que en el arco anterior, ¿sí?, se encuentra esta faceta que es para el diente del axis, para el diente del axis, ¿sí? En los procesos transversos teníamos sus forámenes transversos por donde pasaba la arteria vertebral, ¿sale? Entonces esta era la número 1. La número 2 es característico porque tiene esta saliente, ¿sí? Que es el proceso odontoideo o el diente del axis, y aquí formaba una articulación con el atlas donde podías hacer el movimiento de no, ¿sí? Y este, ¿cómo se llamaba? Atlasia medial, porque aquí estaban las dos laterales, ¿sale? Entonces no hay mucho pierde con eso. Y aquí teníamos una vértebra cervical típica. Habíamos dicho que tiene sus características porque sus procesos espinosos son bífidos, sus procesos transversos son bífidos, ¿sí? Acuérdense que así es la posición anatómica, esto es anterior y esto es posterior, por lo tanto este es el tubérculo anterior y este es el posterior, porque cuando vimos los escalenos habíamos dicho que venían del tubérculo anterior, el anterior y el medio, y el posterior viene del tubérculo posterior. Entonces a eso nos referíamos con respecto a estos tubérculos, que el cuerpo tenía dos salientes, ya las vieron acá, que son los procesos unciformes, que era de forma que ovalada, ¿sí? Su diámetro lateral es mayor que su diámetro posterior, que su foramen es de forma triangular, ¿sí? Entonces desde el momento que yo veía estas características yo ya sabía que es una vértebra cervical. Después nos pasábamos acá, ¿sí?, que era las normas, y vimos esta que es la anterior, ¿sí? Veíamos estas salientes. ¿Cómo se llaman estas salientes? No, los arcos superciliares, y en el centro la glabela, punto craniométrico nasion, y una sutura aquí que teníamos que se llama la sutura metópica, los huesos nasales, la sutura internasal, y esta es la cavidad orbitaria, que habíamos visto que tiene un techo, tiene un piso, tiene una cara lateral y una cara medial. ¿Qué huesos formaban el techo de la cavidad orbitaria? La porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. ¿Qué huesos formaban la cara lateral? Este hueso que es el cigomático y el ala mayor del esfenoides. ¿Quién formaba el piso? Pues el maxilar nada más. ¿Quién formaba la cara medial? Tres huesos. Lagrimal, y esta, ¿cómo se llamaba? La porción frontal de la maxila, el lagrimal, y la lámina papiricia de Edmonds, ¿sabe? Que aquí teníamos entre el ala menor y el ala mayor se formaba una fisura, que era la fisura orbitaria que superior. ¿Quién pasaba por ahí? 3, 4, 5, 1 y 6. 3, 4, 5, 1 y 6. ¿Qué venas y arterias pasaban por ahí? La arteria y la vena oftálmica. ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? Por el conducto óptico. Entonces, en el ala, ¿sí?, menor del esfenoides teníamos un foramen que era el conducto óptico, y ¿quién pasaba por ahí? El nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿sale? Después teníamos la fisura orbitaria inferior. ¿Quién pasaba por la fisura orbitaria inferior? B5, 2. ¿Y quién más? La vena y las arterias infraorbitarias. Aquí teníamos dos forámenes, aquí se lo vamos a dibujar porque este ya no lo tiene. ¿Cómo se llamaba este de aquí arriba? Y este. Y este. Mentoniano. Y ahí teníamos por dónde salen las tres ramas del trigémino. Después teníamos esta, que, ¿cómo se llamaba esto? Las guanas. No, que las cuanas. ¿Cómo se llama esto? ¿La apertura qué? La apertura piriforme. Y adentro de la apertura piriforme teníamos este hueso largo que lo dividía en dos cavidades. Sí, que es el tabique nasal.
y el tabique nasal estaba formado por dos huesos. ¿Cuáles son? La lámina perpendicular del etmoide. Lámina perpendicular del etmoides y el mómer, ¿sí? Y que a un lado de él se encontraban los cornetes, ¿sí? Que eran tres. ¿Cuáles eran? Superior, Inferior, medio y superior. Se llaman cornetes o conchas. ¿Sale? Aquí teníamos una espina que era la espina nasal que anterior, porque después por atrás veíamos la posterior. Que esto es el proceso que alveolar de la maxila, y esta es la sutura intermaxilar. Después vimos esta, que esta era la mandíbula. La mandíbula tenía tres partes: esta que es su rama, el ángulo y el cuerpo. Y en la rama teníamos esta saliente que se llamaba el cóndilo, proceso coronoides y la escotadura de la mandíbula. ¿Sale? Y acá encontramos, ya habíamos visto este foramen, que en la parte posterior encontramos este foramen también, que era el foramen mandibular, por donde iba a entrar ¿qué? B3 y luego salía por acá. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Está bien fácil. Sale, ahora sí vamos entonces a esta cara, que era la cara inferior, y lo primero que veíamos pues son los procesos alveolares de la maxila, si quitáramos los dientes. Y después veíamos este, que era el paladar duro. El paladar duro estaba formado por dos huesos. ¿Cuáles son? La lámina horizontal del palatino y el proceso La porción palatina de la maxila y la lámina horizontal del palatino, ¿sí? Luego teníamos este, que era, ¿cómo se llamaba? La fosa incisiva, ¿sale? Y después teníamos esta, la espina que nasal posterior, y ahora sí ya teníamos estas, que son las famosas cuanas, y que vimos que tenía, ¿sí?, un piso, un techo, una cara medial y una cara lateral. ¿Sale? ¿Quién formaba el piso de las cuanas? Acuérdense que lo estamos viendo así, pero acá es esta, la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Quién formaba el techo? El cuerpo del esfenoides. ¿Quién formaba la cara medial? El vómer. ¿Y quién formaba la cara lateral? Esta es la lámina que medial del proceso que pterigoideo. Acuérdense que este es el proceso pterigoides y tiene tres partes: su lámina medial, su lámina lateral, y en el centro esto que queda es la fosa pterigoidea. Esta es la fosa pterigoidea. Igual acá, lámina medial, lámina lateral y la fosa pterigoidea. ¿Sale? Y después veíamos acá que estaba el ala menor del esfenoides, y aquí encontrábamos unos forámenes. El primero, este que está aquí. ¿Cuál es el primero? No, acuérdense que aquí no se ve el redondo. El oval. El oval, ¿y cuál otro? Hay dos ahí, es el oval y el espinoso, nada más. Después de los procesos pterigoideos está el oval y el espinoso. Ya lo iba a hacer el examen. Después de los procesos pterigoideos solamente hay dos forámenes, el oval y el espinoso. El redondo no lo vemos por acá, ni el rasgado tampoco lo vemos por acá. Sale, ¿quién pasaba por el oval? B3. ¿Quién pasaba por el espinoso? El paquete meningio medio. ¿Sale? Después teníamos dos más, que vean, este está gigante, ni modo que no lo vean. El carotidio. Y ahora sí, después seguía el yugular. ¿Sí lo ven? Oval, espinoso, carotidio, yugular. ¿Sale? ¿Quién pasaba por el carotidio? Pues, ¿quién pasaba por el yugular? 9, 10 y 11 y la yugular interna. ¿Sí? Y luego teníamos este, que era el del hipogloso. Teníamos los cóndilos y este, ¿cómo se llamaba? La porción basilar del occipital. ¿Sale? Después teníamos esta, que era que el proceso mastoides. Aquí se ve bien. Y teníamos este, que es el proceso estiloides, y en medio de ellos dos teníamos un foramen estilo mastoideo, ¿sí? Y luego vean, acá tenemos, esta es la ranura mastoidea, ¿ya vieron? Aquí es donde se inserta el digástrico, la ranura mastoidea, aquí es donde se inserta el digástrico que vimos, y el estiloideo pues viene del proceso estiloides. Luego veíamos esta cara posterior y aquí la vemos, teníamos esta, ¿cómo se llamaba esta? La cresta occipital que externa, la protuberancia occipital que externa también se llama inio, la línea nucal que superior y la línea nucal inferior. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Nada.
Después teníamos esto, que es la norma superior. Teníamos esta sutura, ¿cómo se llama esta sutura? Coronal. La lamboidea. Y aquí teníamos unos puntos craniométricos. ¿Cómo se llamaba esto? Bregma y lambda. En los niños menores de 1 año no está cerrado y por lo tanto no están formados los puntos craniométricos. Si no se ven unas fontanelas, ¿cómo se llamaba esta? ¿Qué forma tenía? ¿Cuánto mide? De 1.5 a 2. ¿A qué edad se cierra? A los 12, 15 metros. ¿Qué pasaba si estaba bombada? Aumento de presión intracraneal. ¿Qué pasaba si estaba deprimida? Y acá esta, ¿qué forma tiene? ¿Cuánto mide? 0.5 ¿A qué edad se cierra? ¿Qué pasa si no se cierra? ¿Y cuál? Hipotiroidismo congénito. Sale. Estas suturas se tienen que cerrar. ¿A qué edad se cierran las suturas? A los 2 años. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se cierran antes de tiempo? ¿Se llama cómo? Se llaman craneosinostosis y se cierran antes de los 2 años. Hey, ya le estoy dando el examen, por lo tanto te voy a preguntar qué forma, cuánto mide, a qué edad se cierra y qué pasa si se deprime, qué pasa si se abomba en la anterior y en la posterior. Es que las tienen que aprender porque todavía no se las saben. Sale, ahora vamos a ver por la parte interna. ¿Sale? En la parte interna vamos a ver que esta es la parte frontal, entonces tenemos esta saliente de aquí. ¿Cómo se llama esta saliente de aquí? La cresta frontal. Igual teníamos las mismas suturas, ¿sí? Pero aquí tenemos un surco que viene todo esto acá. ¿Cómo se llamaba el surco? Este es el surco para el seno sagital superior, el surco para el seno sagital superior. Y luego vean aquí, si se ve bien bonito estos puntitos que hay aquí, ¿ya vieron? Son las impresiones que de las vellosidades aracnoideas. Y luego vean también qué bonito se ve las impresiones de quién. No, de la meningia media, de la meningia media. Entonces estas son impresiones de la meningia media. Este es el surco del seno sagital superior y estas son las impresiones de las vellosidades aracnoideas. Entonces en esta no está tan difícil ni tan complicada, está muy fácil. Ahora sí viene lo bueno y lo más complicado. Vamos a ver la cara que el piso de la base. Acuérdense que tenía 3, un anterior, este que es el medio y este que es el posterior. Habíamos visto los límites, que este era hasta el borde del ala menor del esfenoides, ¿sí? Y desde la escama del frontal, desde el borde hasta el borde superior, ¿cómo se llama esta parte? Porción petrosa del hueso temporal, y de la porción petrosa del hueso temporal a la escama del occipital, pues esta es la fosa posterior. Entonces tienen que saberlas delimitar de dónde a dónde va cada fosa. Se les va a preguntar de dónde a dónde va cada fosa. Ahora vamos a ver qué estructuras hay en cada fosa. Sí, ya vimos esta, que era ¿cómo? La cresta frontal, y ahora sí aquí venía un foramen, que es el foramen ciego. Venía esta saliente, que era la que la cresta de Gall, y luego venía esta aquí, lámina cribosa del etmoides. Y recuerden que de ahí se formaba el primer par. Y vean, porque vamos a ver los 12, ya vamos en el 1. Lámina cribosa del etmoides. Sale. Esta era la porción orbitaria del hueso que frontal, ¿sí? Estas son